Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Estoy nuevamente acá con ustedes. Dios los bendiga grandemente. Y pues oramos a nuestro Dios, al Espíritu Santo, que es bienvenido a este canal y que Él nos direccione. Espíritu de Dios, toma el control de este tema en esta tarde. Abre el entendimiento, ábreme el entendimiento a mí, los ojos, los sentidos espirituales para que podamos, Señor, entender tu santa palabra. Y úsame, que no sea yo, sino que seas tú hablando por mí, Señor. No sea mi carne, Señor amado. En el nombre de Jesús, instrúyenos, capacítanos, adiéstranos, entrénanos, Señor, y selecciónanos cuando ya estemos preparados, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hablamos ayer sobre el ayuno de Moisés, cómo Moisés reaccionó después o dentro del ayuno que estaba haciendo de 40 días y 40 noches. Él reaccionó con ira, ¿verdad? Él reaccionó juzgando al pueblo. Y muchas veces eso es lo que pasa muchas veces y ocasiones en muchos de nosotros, hermanos. Y yo les decía, yo he sido sincera y con Dios sobre todo, y para edificar, se los digo, para edificar sus vidas, que a mí también me pasaba, pero en lugar de seguir, pues me desanimaba, hermanos, porque no había un entrenamiento, no había quien me direccionara, no había, ahora sí que no tenía yo un apoyo o otra persona que me dijera, no, esto está pasando, quizá de eso me pasó, hermano, porque muchas veces entre las iglesias nos mandan a ayunar y sabemos que en el ayuno hay milagros o hay respuestas de Dios. Y yo escuchaba, yo por eso ayunaba, decía, no, pues yo voy a meterme en ayuno. Pero, ¿qué pasaba, hermanos? Que saliendo del ayuno, pues lo echaba a perder, quebrantaba lo que Dios me quería entregarme o yo estaba ofreciéndole para Dios, lo echaba a perder, ¿sí? Cuando me enojaba con mis hijos, cuando me irritaba por algo. ¿Y por qué? Porque de ahí me está sacando Dios, de ese carácter. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Que tenemos que persistir. Yo llegaba con ese corazón, quizás yo llegaba con ese corazón. Si más recuerdo, yo sí lo hacía. Yo era honesta con Dios, siempre lo he sido, porque yo se lo he dicho a Dios. Señor, mi petición más grande es que tú cambies este corazón, que tú cambies, Padre amado, todo lo que no te agrada, sobre todo este carácter incorrecto. Yo se lo decía, hermano. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que pedir más de lo que nos hace falta, reconocer más de lo que ya hemos reconocido. ¿A qué me refiero con esto? Yo reconocía este mal carácter, y he reconocido, pero también que tenemos que reconocer otras áreas que nos están afectando, hermanos, ¿sí? Como al decirle yo a Dios, Señor, aquí estoy, mira, Señor, me enojo fácilmente, ayúdame. Dentro de este ayuno yo quiero que tú me pongas en mí tu santidad, tu amor, los frutos de tu Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermanos? ¿Cómo vamos a lograr hablar y dialogar con Dios en base bíblica? Leyendo la palabra, hermanos. Pero cuando no la leemos no vamos a poder más que nada más ofrecer el ayuno porque me dijeron, lo oí, lo sé por otra persona. Pero cuando te lo dice Dios, empezarás a seguir las instrucciones, ¿sí? Porque las Sagradas Escrituras es un manual prácticamente, hermanos, ¿sí? Es como el manual del carro o el manual no sé, un objeto, un refrigerador, algo que compraste y que necesitas saber cómo funciona. Sin el manual no, a veces, muchas veces no podemos conocer cómo va a funcionar o cómo lo voy a armar o cómo lo voy a colocar, y si es un clima. Entonces, hermanos,
las Sagradas Escrituras, sin las Sagradas Escrituras no podemos, ¿sí?, caminar como debe de ser con Dios, conocer a Dios, ¿sí?, lograr las cosas que anhela nuestro corazón. Porque sin duda alguna tú anhelas cambios, sin duda alguna tú anhelas algo que te está afectando, tú anhelas cambiar. Pero no nada más eso, necesitamos cambiar otra cosa. Y yo siempre lo he compartido acá con mis hijos o cuando tengo la oportunidad, que yo antes yo pedía mucho, Señor, dame sabiduría, Señor, yo quiero sabiduría como la de Salomón, y hasta me pongo en ese plano, bueno, yo no quiero dinero, yo no quiero riqueza, quiero sabiduría, porque ciertamente yo entendía que si con la sabiduría pues yo iba a ser obediente, a fijarme más en las cosas de Dios y no en las cosas terrenales. Pero, y yo le decía a Dios, bueno, Señor, tú dices en el libro de Timoteo, no, perdón, de Santiago, que tú das sabiduría al que te la pide en abundancia y sin reproche. Y yo te la estoy pidiendo. Y yo insistí, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando yo entro en ayunos, cuando yo entro en la lectura, el Señor me revela. Sí, en Proverbios, estaba yo leyendo Proverbios y yo decía, bueno, Señor, me lleva a que la persona que no es prudente, a la persona que es chismosa, a la persona que es indiscreta, no le va a revelar Dios la sabiduría. Primero tenemos que aprender a ser prudentes, a ser discretos, a ser sabios, no necios, a quedarnos callados, a no airarnos tan fácilmente, a no a calmarnos. Si alguien está enojado, bueno, tú mantener la calma, ¿sí? A mostrar ese fruto del Espíritu Santo. Y cuando ya uno lo entiende y le empieza uno a pedir al Padre, porque muchas veces no lo logramos por uno mismo, hermano, no lo vamos a lograr. Pero si tú le dices al Padre, Señor, mira, ya reconocí, sí, soy chismosa. Mira, Señor, aquí me dicen algo y ya luego lo voy a comentar. No me para nada en la boca. O no, o siempre estoy criticando al prójimo, o sin querer pues ya hablo de alguien. En lo más mínimo, hermanos, a Dios no le agrada. Cuando yo entendí eso, dije yo, entonces por eso no me has dado sabiduría. ¿Sí? Y hay que reconocer, hay que ser valientes, hermanos, porque dice la palabra que los valientes arrebatarán el reino de Dios y su justicia. Entonces tenemos que ser sinceros, valientes, para confesarlo, para decirlo y reconocerlo, lo que hablábamos ayer en el ayuno de Daniel, que hay que, perdón, de Moisés, que hay que reconocer. ¿Sí? Entonces Moisés no reconocía en ese primer ayuno que estaba con Dios, y Dios le estaba mostrando qué quería, cuál iba a ser su ley para el pueblo. Mas sin embargo, de ese ayuno que salió Moisés, si algo quiere Dios con que yo vuelva a leer, ¿verdad? El libro de Daniel. Bueno, entonces Dios le estaba diciendo a Moisés cómo tenía que ser su ley. Estaba él contemplando la hermosura de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Mas sin embargo, sí, incluso también Moisés ya tenía ese poder de Dios. ¿Por qué? Por cuando él convierte la vara, ¿verdad? En la serpiente, y que convierte las aguas en sangre. Todo eso, hermanos, él lo tenía porque Dios lo está usando. Pero había en algo en Moisés que todavía no había sacado, no había pulido. Entonces, en el segundo ayuno, que hoy vamos a hablar del segundo ayuno que hizo Daniel, sí, perdón, Moisés, en el segundo ayuno que hizo Moisés, entonces él volvió a entrar, pero esta vez Moisés, Dios ya no escribió las tablas, sino que fue Moisés, ¿sí? Y entonces vuelve a entrar Moisés delante de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? En este segundo ayuno, Moisés ya reconoció lo que era. Ahí reconoció. Yo no, la Biblia no muestra detalladamente cómo pasó, pero pasó, hermanos. ¿Por qué? Lo vamos a leer en el capítulo del Éxodo 34, sí, 29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí,
con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. ¿Sí? Esta segunda vez hubo en Moisés una transformación, ¿sí? Una transformación visible, que el pueblo de Dios podía ver el rostro de Moisés resplandeciendo, ¿sí? En ese momento él estaba viendo el rostro, estaban viendo el rostro de Moisés, que incluso hasta Aarón y el pueblo tuvieron miedo, ¿sí? Tuvieron miedo y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque cuando entramos a la presencia de Dios, hermanos, y somos realmente transformados, nosotros vamos a poder hallar gracia delante de la gente. Va a haber en nosotros algo que se nos va a notar hasta en la piel, en la cara, en nuestro modo de caminar, en nuestro modo de hablar, hermanos. Dios tiene que hacer algo. Dios hace algo en los ayunos, hermanos, en nuestras vidas. Cuando Moisés reconoció ese carácter incorrecto que él tenía, el Señor, yo me pongo a pensar así, ¿sí? Humanamente. Yo le he dicho, Señor, tú ya sabes cómo he sido, cómo soy y qué es lo que no quiero hacer. Y lo primero que yo siempre le pido, quítame este mal carácter, un carácter incorrecto, eso que con tantito, porque muchas veces, hermanos, somos, ahora sí que, ¿cómo se dice? Chispita, ¿no? Que rápido uno explota. O llamarada de petate también. ¿Por qué? Porque rápido se enciende uno. No todos, no todos, o quizá la mayoría batallamos con ese carácter. Yo acá he escuchado que los que viven en la costa, tienen un carácter el temperamento muy fuerte porque el calor, que muchas cosas, hermanos. Pero cuando estamos en Cristo tenemos que pedirle al Señor que nos transforme, porque nada de eso tenemos, nos tiene que afectar. Y para eso en los ayunos lo vamos a lograr. Eso deben de entender y deben de creer, hermanos. Yo lo he creído. Yo lo he creído. Yo le creo a mi Padre que en mis ayunos, en los ayunos que yo le ofrezco a Él va a traer a mi vida una transformación genuina, una transformación completa, ¿sí? Y quizás me hace falta algo. Yo se lo digo al Señor, muéstrame, Señor, en qué estoy fallándote, en qué estoy haciendo mal, en qué estoy descuidando también, porque a veces descuidamos, hermanos, ¿sí? Porque el desánimo siempre va a estar ahí, el enemigo va a estar siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Puede venir el desánimo, pero no hay que darle cabida, ¿sí? Es normal. Pero llega un momento en que si tú sientes que no, hay que pararte, hay que tirarte, hay que doblar rodillas, hay que decirle al Padre, Señor, acá estoy, mira, yo así le digo, si soy sincera, Señor, quiero venir a orar, sé que tengo que venir a orar, sé que tengo que venir a hablar contigo porque me agrada, me gozo, pero hay algo que me impide, hay algo que me cuesta a veces, no siempre, venir a ti. Y se lo digo, porque vuelvo a repetir, hermanos, la honestidad, sí, es eficiente dentro de los ayunos, dentro de las oraciones. Entonces, ¿qué veían en Moisés? Su rostro resplandecía. Y tenía miedo, dice, tuvo miedo Aarón y el pueblo tuvo miedo. ¿Sí? Pero Moisés les habló. ¿Por qué creen ustedes que tenían miedo? Yo cuando leí este pasaje decía, bueno, pero ¿por qué? Y yo así me ponía yo a pensar de manera ligera y lo digo y decía yo, bueno, al contrario, me hubiera quedado viendo. Pero ese resplandor que sentía, que tenían miedo, hermanos, eran porque estaban viendo, sí, en Moisés a Dios. Sí, y yo he leído en la Biblia que el que ve a Dios hay un temor, hermanos. Incluso hasta puede caer muerto. ¿Por qué? Porque es tan grande la santidad y esa santidad la traía Moisés.
en el ayuno se purificó, en el ayuno se transformó, ¿sí? Él venía, ¿sí? Lleno de la presencia del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, ¿sí? Que cualquiera que lo veía, sin duda alguna, Moisés decía, tú estás cometiendo este pecado. Podía haber, hermanos. Yo he escuchado que hay personas que Dios les da dones y en el ayuno se los desarrolla, se los activa. Y yo así le digo a Dios en mis ayunos, Señor, yo sé, tú ya pusiste algo en mí. Tú ya pusiste algo en mí. ¿Sí? En mí hay un diseño. Actívalo. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, yo soy seguidora de algunos predicadores y me encanta escucharlos y también aprendo. Señor, ellos son ellos. Yo quiero lo mío, lo que tú me entregaste, yo soy en ti. Actívalo. Entonces, hermano, en el ayuno, Dios nos va a entregar. Dios nos va a entregar lo que Dios nos va a revelar lo que somos en Él. Dios nos va a activar nuestros dones. ¿Sí? Y en el ayuno, si tienes un don yo me pongo a pensar así, Moisés tenía el poder de Dios, tenía toda la llenura de Dios, porque se entregó, se humilló, reconoció y fue transformado. ¿Y qué pasa? Cuando hay transformación, hay revelación, hay poder para poder ver que aquel hermano está cometiendo un pecado, para poder ver que está sucediendo algo no sé, en un lugar, en tu familia, en tus hijos. Dios te da ese poder, ese don, ¿sí? Te lo activa, te lo desarrolla. ¿Por qué? Porque nos volvemos sensibles. Nuestros sentidos se vuelven sensibles porque estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? En cambio, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando no tenemos esa relación, esa comunicación, esa llenura del Espíritu Santo, ¿qué podemos sentir? ¿Qué podemos escuchar más? Las voces externas, las voces terrenales, las que usa el enemigo muchas veces. Y por eso a veces flaqueamos y muchas veces fallamos y tomamos malas decisiones. Pero si tenemos una vida apegada con Dios y tenemos esa relación y ofrecemos ayunos, la gloria de Dios la vamos a tener, hermanos. Yo la anhelo, hermanos. Anhelo su presencia todos los días de mi vida y anhelo muchas cosas que yo sé que el Señor me las va a entregar. Así que, hermanos, hay personas que les digo y yo las respeto porque por ciertos motivos, pues ellos no ayunan. Estas personas ayunan quizás de vez en cuando, sus razones tienen. Pero, vuelvo a repetir, en el ayuno vamos a lograr todo eso. Y si tú quieres lograr todo lo que Dios tiene prometido para nosotros en el ayuno, pues ayuna, hermanos. ¿Sí? Porque en este segundo ayuno que Moisés hizo, ya no salió enojado. Él ya no salió enojado, sino transformado. ¿Sí? Las escrituras dicen que salió con un rostro resplandeciente. ¿Por qué? Porque se veía la gloria de Dios. ¿Sí? Estar en la presencia de Dios es tener la gloria de Dios. Hay un cántico que dice la gloria de Dios, y lo cantamos, hermanos. Y es hermoso cantarlo, porque es proclamar, es predicar los hechos de Dios y las profecías también. Pero tenemos que hacer, buscar, anhelar esa gloria, no nada más decirla, declararla. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la gloria de Dios va a inundar nuestro ser. Si más recuerdan, vuelvo a repetirle en los Hechos, ¿sí? Por eso Pablo designó, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a estas personas, a Bernabé y a Saúl. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque no cualquiera se mete a ayunos, hermano. No cualquiera quiere o no ha entendido, más que nada, hermanos, porque yo vuelvo a repetir, yo no había entendido. Yo hacía mis ayunos a la ligera y fácilmente me debilitaba,
derrotaba y, o sea, me apachurraba, decía yo, no, ya no hago ayunos, mejor después, y así, lo intentaba, hermano, sí lo intentaba, lo seguía intentando, pero no era así como Dios quiere que entremos a su presencia. Así que es posible, vuelvo a repetirles, hermanos, que hay gente o hay personas, y a mí me pasó tal vez algunas veces, que estemos en la presencia de Dios en los ayunos y no vemos cambios, pero por lo mismo, hermanos, ¿sí? ¿Por qué no hay cambio? Hay que preguntarnos por qué. ¿No? ¿Por qué no hay cambios? Porque no nos hemos humillado, no nos hemos no hemos entregado nuestra naturaleza humana y lo que somos, nuestras flaquezas. Entonces no puede haber transformación. Tenemos que anhelar esa transformación, hermanos, pero también decirla, pero pedirle a Dios, dame dominio propio para poder yo demostrarte que sí tengo deseos de cambiar, que sí tengo deseos de dejar lo que estoy haciendo o practicando lo que estoy haciendo y que no te agrada, ¿sí? Hay que tener dominio propio. Pablo dice en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Todo nos es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, hermanos, no todo nos conviene, todo nos es permitido, pero no todo es bueno y trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Entonces, en el ayuno vamos a traer transformación y también autoridad, hermanos. Porque cuando nosotros estamos empoderados, estamos llenos de la presencia de Dios, vamos a tener autoridad, ¿sí? Vamos a tener autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad nos la da Dios cuando ya somos transformados, cuando ya somos humillados, cuando ya el Señor nos puede usar, ya está dispuesto a decir, ¿sabes qué? Ahora sí, ves lo que dijo con Moisés, ahora sí, desciende con las tablas y dile al pueblo. ¿Sí? Pero ya él ya bajó transformado, ¿sí? El pueblo salió huyendo, Aarón salió huyendo del miedo, pero yo me imagino que le dijo Moisés, regresen, pero ella con un carácter apacible. Entonces, y sí lo logró Moisés, porque en las Sagradas Escrituras dice que Moisés tenía un carácter manso, ¿sí? El carácter se lo cambió el Señor, sin duda alguna. El carácter te lo va a cambiar nuestro Dios, nos los va a cambiar totalmente a un carácter manso, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, la mansedumbre, la templanza, la paciencia, el amor, la benignidad, todos esos, hermanos. Entonces, de esa forma estamos cumpliendo la ley, esa ley que había quebrantado Moisés, y esa ley es la que le estaba mostrando a Moisés. Cuando en el segundo ayuno que hubo, porque hubo otro segundo ayuno de 40 días y 40 noches, cuando escribió Moisés las segundas tablas, ¿sí? Por eso en el ayuno es un arma poderosa de revelación, hermanos. No la ignoremos. Es lo mejor que puedas hacer y que puedas tomar esa decisión de empezar a practicar los ayunos. Aparte ese tiempo para Dios. Fíjense, hermanos, que yo voy a trabajar y yo ofrezco mis ayunos, pero en realidad yo le digo al Padre, Señor, sí lo hago, y tú sabes que lo hago de corazón, porque necesito que tú me cambies, necesito que tú me pules, necesito que tú me limpies, me purifiques, porque quiero ser una vasija idónea, una vasija de honra, un vaso, un instrumento. Todo eso se lo digo al Padre. Pero tú sabes, Señor, tú ya lo sabes todo, en el fondo de mi corazón sabes que a mí me gusta ayunar y que yo ese día lo agarre para leer la palabra, para orar, para alabar, hermanos. Yo pongo mi bocina y me pongo a alabar al Señor. Y ratos la alabo, ratos me agarro la Biblia y por ratos pues tengo que atender a mis hijos en sus alimentos si no están ellos ofreciendo ayuno. Pero a mí me encanta eso, hermanos, y eso es bueno. Pero Dios sabe también, porque Dios conoce las intenciones de tu corazón.
porque a veces, muchas veces ayunamos y quizás también se nos hace costumbre ofrecer el ayuno y estás leyendo Biblia y estás adorando al Padre, estás orando. Ese no es un ayuno, ese es nada más pasar hambre. Yo así lo considero, hermano. Y por eso yo no, en realidad yo le digo al Padre, porque yo hablo con él, le digo, la verdad, Padre, no me gusta porque estoy en la escuela, estoy trabajando y no puedo porque pues tengo que leer un texto bíblico, tengo que orar y se me hace difícil, la verdad, hermanos. Pero Dios sabe, porque yo ya viniendo acá, regresando de mi trabajo, pues yo ya me meto acá a mi cuarto o me quedo en la sala y me pongo a leer la palabra. Y pues yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a no descuidar esas 5 armas espirituales, a no inclinarme nada más por una, porque tienen que ir de la mano, hermanos. Y les digo que cuando nosotros salimos de un ayuno, el área espiritual se vuelve más sensible. Es por eso que nuestros oídos podemos sentir, podemos discernir, podemos captar cuando alguien ya está mal. Por eso les decía yo ayer que cuidemos el ayuno, porque podemos cometer ese error, quebrantar la ley de Dios, ¿sí? Sobre todo el amor, cuando nosotros sentimos que ya entendimos, pero salimos a señalar a alguien, a juzgar a alguien. Y no es así, hermanos. Sí podemos verlo, porque Dios nos los muestra. Acá estás mal, esta persona, este hermanito está mal, esta hermanita está mal, o incluso hasta mis pastores, pero hay que saber hablarlo. Y también hay que saber recibir la exhortación cuando viene de parte de Dios, porque hay que saber de quién viene esa exhortación. Por eso hay que llevar una vida de oración y ayuno, hermano. Yo, la verdad, me encanta ese pasaje. Cuando yo lo leí, cuando Ana la profetisa ayunó, hermanos, toda su vida prácticamente. Tenía 84 años Ana la profetisa y toda su vida ayunó. Dice que ella quedó viuda desde muy joven. Entonces, hermano, el ayuno debe de ser esa arma. Y si es un arma, ¿sí? Si nosotros somos soldados de Dios, somos guerreros de Dios, el soldado nunca debe de dejar descuidar su arma. El soldado no debe de dejarla ahí, porque llega el adversario y ¿dónde está tu arma? Así que tenemos que aprender a tener en la mano nuestra arma, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, las sagradas escrituras, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, ¿sí? El calzado de los pies, que es el presto del evangelio de la paz, ciñendo nuestros lomos con la justicia y la coraza de la verdad. Esa es la armadura de un guerrero, de un soldado, ¿sí? Dile en tus ayunos al Señor, capacítame, dirígeme, adiéstrame para la batalla. Quiero ser un soldado apto, como aquellos que elegía, porque aquellos, el Señor elegía a las personas, quienes seleccionaba quienes eran aptos para ir a la guerra. No a cualquiera, hermano. ¿Sí? Por eso tenemos que forzarnos y reforzar nuestras fuerzas en Cristo Jesús, en el ayuno, en la oración, en la adoración, en hablar de su palabra. Y que seamos sinceros, hermanos. Sobre todo que seamos sinceros. El Señor se manifiesta. Así como se manifestó con Moisés, sin duda alguna. Quizá cuando regresó por segunda vez Moisés, Dios lo regañó. Dios le llamó la atención. Y Moisés entendió, hermanos. Qué maravilloso es eso. Por eso hay un salmo donde dice, Señor, hazme entender tus caminos, hazme entender obediencia. Aprópense de la palabra, hermanos. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Miren, hermanos, el tema del ayuno es muy amplio. Podemos hablar sobre el ayuno de Esther, el ayuno de Débora. Hay muchos hombres y mujeres que ayunaron y que eran
seleccionados de Dios, como la viuda de Zarepa. Ella fue una. Considero yo que habían varias viudas en ese lugar, pero a una, solamente a una, Dios tuvo misericordia de ella y le habló, ¿sí? Y mandó a su profeta. Así que son temas, hermanos, que son historias reales, porque lo que ya pasó es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo que está pasando. Hermanos, la palabra de Dios tan hermosa. Léanla, hermanos. Métanse a sus ayunos. Ofrezcan ayunos. Si tú tienes y no trabajas, ama de casa, aparta un día especial y dile al Señor, Señor, mira, Señor, acá estoy. Me da flojera, me da desánimo. No quería venir, pero acá estoy. Quítalo. El Señor lo va a hacer, hermanos. Seamos honestos, sinceros simplemente. Comparte este video. Dios te bendiga grandemente y poderosamente. Que esta palabra sea un rema para tu vida. No la sueltes. Agárrala para tu vida. No la sueltes. Que sea un rema para ti en esta tarde. Que el Señor te ha hablado. En el nombre de Jesús. Comparte este video. Activa la campanita como siempre. Y suscríbete si no te has suscrito. Suscríbete. Y en esa cajita de comentarios puedes dejar tus opiniones, tus sugerencias, todo lo que tú quieras y desee tu corazón con respeto, claro. Porque acuérdate que es el Espíritu Santo el dueño de este canal. En el nombre de Jesús los bendigo grandemente.